Así fue el ruidoso cacerolazo de protesta en Venezuela, mientras Nicolás Maduro firmaba el decreto para convocar a una asamblea constituyente con la que busca crear, según lo ha manifestado el presidente, un nuevo ordenamiento jurídico, hacer una nueva Carta Magna. Así Maduro toma la decisión más radical en cuanto tenía en la mano para intentar atajar esta crisis política que mantiene a Venezuela en jaque desde hace más de un mes. Así es, el chavista enfrenta desde finales de marzo masivas manifestaciones en su contra. Los ciudadanos han salido a la calle una y otra vez para pedir elecciones generales, para pedir la liberación de los considerados presos políticos, el respeto de las instituciones y por supuesto también el cese de esa represión que ha habido en las últimas semanas. Hay quienes han planteado que esa propuesta de Nicolás Maduro, que ya la había advertido el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, el pasado domingo, lo único que busca es eliminar el actual Parlamento, que recordamos que está ahorita en manos de la oposición, y también evitar así medirse en las urnas. Y hoy, 1 de mayo, anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado constitucionales, de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. ¡Asamblea Nacional Constituyente! A casi un mes de haber iniciado las protestas antigubernamentales, Nicolás Maduro convocó este lunes a un proceso constituyente con el objetivo, según él, de terminar con el supuesto golpe de Estado continuado que impulsa la oposición en su contra. Una estrategia que el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, había advertido este domingo y que a su juicio aniquilaría el poder del Parlamento de mayoría opositora. Maduro aseguró que en este proceso quedarán excluidos los partidos políticos. El chavista indicó que 500 personas de los diferentes sectores del país serán electas por voto popular para participar en la elaboración de la nueva Constitución. Después de conocerse la noticia, Julio Borges aseguró que se trata de un golpe de Estado orquestado por el régimen y llamó a la ciudadanía a rebelarse en las calles. Pidió a los militares defender la democracia y retó a Maduro a no tener miedo al pueblo. Que le quede claro al mundo, que le quede claro al pueblo venezolano, lo que hoy se anunció no es una constituyente. No se dejen engañar, no es una constituyente. Es una estafa para engañar al pueblo venezolano. Pero esta no es la primera vez que en Venezuela se realiza este proceso. En 1999, el entonces presidente Hugo Chávez promovió la realización de una Asamblea Nacional Constituyente que fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia y revisada por el Consejo Nacional Electoral. En esa nueva Constitución, permítanme, constituyentes soberanos, esta reflexión. No se trata solo de una tarea de juristas. ¡Cuidado con las repúblicas aéreas de nuevo! Se trata de recoger la expresión del momento nacional y tener la capacidad de reflejar en esa nueva Carta Magna un nuevo proyecto de país, un nuevo proyecto nacional, una nueva idea, es refundar a Venezuela. Se procedió a la realización de una consulta en la que se hicieron 2 preguntas de respuesta simple. ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una democracia social y participativa? ¿Y está usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente? Con mayoría de 80%, pero con abstención de más de 60%, el sí obtuvo la victoria. La intención era transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Carta Magna. En esta oportunidad, lo que preocupa a los expertos es la retórica usada por Maduro, pues al aludir a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente ciudadana conformada por la clase obrera y los campesinos, se cambia la idea de lo establecido desde el artículo 347 en adelante, que señala que hay 2 posibilidades para hacer la convocatoria.
La de carácter derivada, la propuesta por el mandatario, por la AN con las 2/3 partes o por los consejos municipales, y la de carácter originaria, que es la convocada por el pueblo con los ciudadanos a través del sufragio. La que Maduro plantea no existe ni está contemplada en el texto jurídico. Por eso no descarten que se pueda omitir el paso de referendo aprobatorio del órgano. Nicolás Maduro ha invocado el artículo 347 para este fin de la Constitución venezolana, que dice lo siguiente: el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Lo que queda claro es que el presidente de la República, es decir, Nicolás Maduro, tiene potestad para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente comunal, y hacemos énfasis en esta palabra porque fue la que usó el presidente Nicolás Maduro en el día de ayer, esta no está contemplada en la Constitución de 1999, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así es, las cosas están dadas. Maduro ordena redactar otra Constitución para liquidar a la oposición, según lo dicen muchos analistas, muchos expertos, y la oposición ya ha llamado a los venezolanos a desconocer semejante locura. Textualmente lo ha dicho el opositor Enrique Capriles. En Caracas, Venezuela, nos acompaña hasta ahora Juan Manuel Rafali. Él es abogado constitucionalista venezolano. Gracias por estar con nosotros, doctor, aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenido. Muchas gracias por la llamada. No, gracias a usted por atendernos, y mucha gente que se despierta con esta noticia en el continente americano. Quizás el día de ayer en muchos países fue festivo. Maduro había indicado que habría anuncios históricos justamente en la marcha del 1 de mayo y cumplió su palabra. Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es? ¿Qué significa la Asamblea Nacional Constituyente que convocó el presidente Nicolás Maduro en Venezuela y que hoy está causando gran revuelo? Sí. Bueno, yo creo que hay que poner este anuncio en contexto, ¿no? Estamos en medio de una crisis política y social de altísimo calado, y el presidente de la República creo que no está tomando medidas necesarias para poderla enfrentar con racionalidad. Eso de reprimir brutalmente a los manifestantes en la calle como lo está haciendo, intentar salirse del sistema interamericano de la OEA que regula los derechos humanos y defiende la democracia, y ahora pretender convocar a una constituyente para cambiar la Constitución, denota lo perdido que está el presidente Maduro ante la presión popular que hay porque hay un cambio en Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente está prevista por primera vez en la Constitución del 99. Ese poder originario deriva del pueblo y fue lo que le permitió a Chávez, por cierto, hacer esa Constitución en el año 99. Sin embargo, pues en esta Constitución, si bien se reconoce que el presidente de la República puede iniciar el proceso de la constituyente, es el propio pueblo venezolano quien lo convoca. Es decir, cualquier decreto como el de ayer que haga Maduro convocando tiene que pasar por un referéndum popular. Adicionalmente, el enorme problema que hay en esto es que no se trata de una constituyente legítima, porque ellos han dicho que no quieren cambiar la Constitución, sino que quieren incorporar 7 puntos. Y para eso está la vía de la reforma o la vía de la enmienda constitucional. La Asamblea Nacional Constituyente únicamente tiene por objeto darnos una nueva Constitución, una transformación profunda del Estado y del ordenamiento jurídico. De modo que en su objeto esa convocatoria es fraudulenta. Pero lo más grave es que Maduro ha dicho que es ciudadana, sectorial y territorial. Y ahí es donde está el veneno. Una constituyente sectorial lo que implica es pues, que por vía de cooptación o por vía de una elección de segundo grado, serán sus movimientos sociales, las comunas, los consejos comunales, quienes terminen incorporando un número de constituyentes que va a representar una mayoría que Maduro no tiene. Y además, desde el punto de vista territorial, nuevamente el CNE puede manipular, como lo ha hecho en el pasado, los circuitos para que en los sitios en donde todavía las fuerzas que apoyan a Maduro tienen alguna presencia, pues se elijan más constituyentes. Entonces, a través de unas bases comiciales que tendrán que ser aprobadas por el CNE, se elegiría una constituyente hecha a la medida del presidente de la República, y al final el único propósito es evitar que el CNE convoque un tipo de elección que no sea
un referéndum para aprobar la convocatoria de la constituyente y luego la elección de la constituyente en sí, es decir, de los constituyentes, que, bueno, incluso él ha hablado de que son 500. Imagínense ustedes lo que significa meter al país en esa dinámica. Esto es una vil excusa, es un fraude a la Constitución para que no haya elecciones, pero aquí no hay ninguna vocación de convocar al poder constituyente para transformar el Estado, y eso hace que sea una convocatoria absolutamente irrita que la oposición no va a aceptar porque es ilegítimo. Ahora, señor Rafali, cuando yo escuché el domingo a Julio Borges advertir de que Nicolás Maduro haría este anuncio, y cuando escucho ayer a Nicolás Maduro hacerlo, recordé lo que desde hace casi un año viene pidiendo Blanca Rosa Mármola, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, que ella venía diciendo que la convocatoria a una constituyente es la única salida a la crisis que vive Venezuela, aludiendo a que cuando se convoca una Asamblea Nacional Constituyente, todos los cargos de elección popular de forma en el Estado se deben de poner a la orden. Es decir, Nicolás Maduro debería renunciar si se convoca una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué esto no es la salida? Bueno, muy sencillo. Primero, no solo es una situación de oportunidad. La doctora Blanca Rosa Mármol planteó eso hace más de año y medio. Sí. Y el país ha cambiado mucho y la crisis se ha agudizado de una manera terrible. Pero es que realmente ella en todo caso lo que planteaba era una constituyente legítima. Una constituyente con reglas de juego en donde quien tuviera la mayoría pues tuviera más presencia en la Asamblea Nacional Constituyente. No esta manipulación en donde serán pues esos movimientos sociales afectos al gobierno y un CNE absolutamente tutelado por el propio gobierno quienes van a llevar a cabo una constituyente falsa, una constituyente que no va a reflejar verdaderamente lo que es el sentimiento popular de cambio, y por lo tanto pues no es efectivamente una constituyente legítima, que era lo que planteaba en todo caso la doctora Blanca Rosa Mármol, que además, por cierto, yo creo que no es la solución ni siquiera siendo una constituyente legítima, porque los procesos constituyentes implican 4 o 5 procesos electorales, más de un año y medio en concretarse. Chávez, con toda la fuerza que tenía en su momento y siendo esa su oferta electoral, demoró casi 10 meses en culminar un proceso que él tuteló casi que unipersonalmente. De modo que en ningún caso la constituyente es una solución para Venezuela en este momento, pero menos aún esta propuesta fraudulenta, esta especie de intentona para hacer ver de que sí, que se quieren renovar todos los poderes públicos y darle esa impresión a la oposición para ver si se engancha en el proceso, y luego pues manipular la forma a través de las bases comiciales, la forma como se eligen estos constituyentes y su procedencia. De modo que esto es absolutamente inaceptable y la oposición creo que está muy clara, y para mí esto no hace sino agudizar la crisis. Es decir, doctor Rafali, sí. Justamente lo que veíamos y lo que se pudo ver el día de ayer tras este anuncio es que no hay fecha para la elección. Maduro anunció la creación de una comisión presidencial, eso sí lo dijo, dirigida por Elías Agua, actual ministro de Educación, ex vicepresidente, ex ministro de Comunas. Él es uno de los gestores principales del sistema de asistencia, autogestión y poder local del chavismo, eso se conoce. Desde ya, Maduro ha pedido buscar a los mejores candidatos para tener una mayoría arrasadora del pueblo chavista. Esto a largo plazo es un riesgo, ya que no es una constituyente de partidos políticos, algo que no se ha dado antes. Pero es que lo que les vengo diciendo es mucho peor, porque que la constituyente no sea de partidos puede tener sentido, porque toda la ciudadanía puede participar. El problema no es ese. El problema es que es una constituyente hecha a la medida para que sean esos consejos comunales, esas comunas, esos consejos socialistas de participación cultural, etcétera, los que tengan mayor cantidad de constituyentes, y además el CNE manipulando los circuitos electorales desde el punto de vista territorial. Entonces, esto no es una constituyente de verdad. Esto es simple y llanamente una estrategia para que no haya elecciones, que es lo que Maduro y sus acólitos vienen diciendo desde hace tiempo. Y la oposición no lo va a aceptar. Y si la tratan de forzar, vamos a ver más violencia en la calle, porque la gente se va a resistir, como se está resistiendo hoy en la mañana, que hay prácticamente pues todas las ciudades del país están tan trancadas porque el pueblo está en la calle protestando, como lo ha venido haciendo todos estos días.
Pues Juan Manuel Rafali, abogado constitucionalista venezolano, muchísimas gracias por atendernos aquí en la mañana de NTN 24, porque sin duda eran muchos de los espacios en blanco que dejó el anuncio que hizo en las últimas horas Nicolás Maduro. Un buen día para usted.